El Frente Amplio consideró insuficientes las explicaciones brindadas por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ayer cuando comparecieron en la Comisión de Salud del Senado. Las autoridades de gobierno habían sido convocadas por la coalición de izquierdas, que se mostraba crítica con la estrategia del Poder Ejecutivo ante el aumento de casos de COVID-19 y la escasa información que entendían se había dado a conocer hasta ahora sobre las negociaciones para la compra de vacunas. ¿Qué dejó el intercambio de ayer? Vamos a dialogar con una de las integrantes de la bancada del Frente Amplio en esa comisión, Sandra Lasso. Senadora Lasso, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, es un gusto para mí estar en contacto con ustedes esta mañana y luego de lo que fue, como usted decía, una larga sesión de la Comisión de Salud del Senado, con la presencia no solamente de integrantes del Ejecutivo, sino también integrantes del Legislativo, tanto de la bancada oficialista como integrantes de la bancada de diputados de la Comisión de Salud de Diputados, que también estuvieron acompañando, en este caso por el Frente Amplio, las compañeras Lucía Echeverri y Cristina Lustenberg. Creo que en alguna medida esa expectativa que se había formado en cuanto a lo que el Frente Amplio había planteado desde hace tiempo, la necesidad de estar más en contacto con la información desde el punto de vista de la evolución de la pandemia, desde el punto de vista de las decisiones que se toman, más allá de que somos conscientes que las tiene que tomar el Ejecutivo, nos parecía importante tomar contacto directamente en este caso con la autoridad principal en materia Les propongo sanitaria, que vayamos por partes, justamente, porque hay un capítulo, el de las vacunas, donde la discusión tuvo carácter reservado. Me cuesta saber si vamos a tener, algún resumen concreto, alguna posibilidad de sacar conclusiones, sobre todo porque además se están esperando nuevas noticias en el día de hoy, pero en la Torre Ejecutiva. Le pregunto primero a propósito del tema del manejo de la emergencia sanitaria hasta ahora, porque ustedes consultaron sobre ese tema. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Cuál es el balance que hicieron de las explicaciones que dio el Ministerio de Salud Pública, que dio el secretario de la Presidencia? A ver, bien lo dice usted, hubo como dos partes. Una parte técnica, que fue que tuvo que ver con la información reservada en gran parte sobre la negociación de las vacunas, y otra parte que en realidad nosotros habíamos abordado en varios puntos, en 9 puntos. Algunos tenían que ver con los recursos humanos en el manejo de la pandemia, otros tenían que ver con toda la parte, digamos, del primer nivel de atención, que nos preocupaba y nos preocupa mucho. Y bueno, y en ese sentido creo que, a ver, por un lado fue bueno obtener información que no teníamos en cuanto al manejo, que nosotros entendemos, y así lo hemos dicho permanentemente, ¿no? Cuando se plantearon las medidas, yo creo que hasta agosto, que tenían que ver con el manejo de la pandemia, con el manejo, digamos, de todas y cada una de las medidas que se tomaron en materia de cuidarnos como sociedad. El Frente Amplio ha apoyado, la gran mayoría de estas medidas fueron apoyadas. Algunas vemos que están debilitándose, por ejemplo, el tema de recursos humanos. Nos preocupaba saber cómo se va a encarar el hecho de ir preparando gente para que no se sature en alguna medida. El ministro, por un lado, dice que están preparados como para que no se sature este tema de que empiece, a ver, por decirlo claramente, a enfermarse o a contagiarse la primera línea de fuego, que son los recursos humanos. Ustedes saben que en la salud hay una característica en materia de recursos humanos en nuestro país, que es el multiempleo. Entonces necesitábamos tener datos y queríamos tener datos que tuvieran que ver con cómo se está llevando adelante el tema de rotación y suplencias. ¿Y qué le dijo? Sentido. ¿Qué le dijeron? En realidad no nos quedó exactamente muy claro cómo se va a procesar esto, más allá de que se dice que se está preparando gente, que
que en alguna medida se va a contar con personal calificado y con personal, digamos, de retén o de suplencia a la hora de que esto suceda. En realidad, en este momento no podemos decir que estén saturados, por ejemplo, lo que tiene que ver con el CTI. Ustedes saben que el CTI no implica solamente una cama, sino todo lo que está en ese entorno. Bueno, esa era la preocupación que tenía. En realidad, quedan como difusas las respuestas en lo que tiene que ver con, bueno, cómo se va a llevar adelante todo lo que tiene que ver con esa formación que no se puede dar en 10 días. El mismo ministro lo entendía, capacitar a un nurse, a un enfermero, a alguien para atender CTI no se puede dar en pocos días. Por eso la necesidad de saber cómo se iba a llevar adelante esto. Desde el gobierno han señalado en alguna horas... oportunidad que desde que comenzó la pandemia, digamos, desde marzo, se venían tomando medidas en este sentido de capacitar sobre todo eso, nerds o enfermeros, quizás que para que supieran trabajar en el CTI propiamente, ¿no? Hablaban de 600, 700 personas capacitadas en ese sentido. Sí, ¿Ayer les confirmaron esa cifra? Sí, efectivamente, pero una cosa es prepararlos para el desarrollo de la pandemia y otra cosa es prepararlos en la eventualidad de que se llegue a dar una posible saturación del sistema, y esa es la preocupación. Nosotros, en materia de los pasos que ha dado el propio ministro, no lo hemos apoyado. Creo que el ministro se ha manejado medianamente bien. Creo que acá lo que hay, y por supuesto acá no está y no estuvo nunca en cuestionamiento, lo que es para nosotros, comenzamos diciendo en la presentación que el GACH, quienes integran el grupo asesor honorario, para nosotros son el valor agregado que tiene nuestro país en fortaleza hacia la pandemia. Aquí el cuestionamiento tiene que ver con lo que en general en la población fue parte de la consulta, que tiene que ver con la vacuna, con los pasos que se dieron y con la previsión que se hizo en esa materia. Pero a ver, para pasar en limpio, porque no le entendí, senador. Usted decía que con respecto al ministro tienen una evaluación positiva. También habló bien, tiene una buena opinión del GACH. ¿Dónde iba? Parecía que iba a plantear alguna objeción. ¿A qué? No es que plantee una objeción. Nosotros lo que entendemos es que hay algunas decisiones que no pasan absolutamente, o sea, no pasan exclusivamente por las decisiones o la conducción que puede llevar adelante el ministro, ¿verdad? Usted sabe que se ha planteado. Pero en ese terreno, por ejemplo, en ese terreno que usted venía comentando, que era el de la formación del personal, ahí ¿dónde estaría en todo caso la debilidad? No, ahí en lo que tiene que ver con la formación del personal yo creo que hay que tomar algunas decisiones que tienen que ver, primero desde el punto de vista de los recursos humanos, del tema de las licencias, del tema de toda una implementación que hay que hacer desde el punto de vista logístico para que de alguna manera no se vean saturados los sistemas. Nosotros confiamos en que eso se va a llevar adelante, más allá de que no en una comisión tampoco se hace extensivo, digamos, como para que se pueda explicar específicamente cómo se va a llevar adelante esa ingeniería. Nosotros en eso tenemos que confiar. Nos preocupaba que justamente durante esta pandemia el 105 SAME se esté viendo desbordado por lo que son las llamadas y queden por fuera algunas patologías. Eso también nos quedaba bastante, y nos queda bastante en duda por lo que conocemos de casos diarios de personas que tienen diferentes patologías y que hoy por hoy se está apostando desde este primer nivel de atención exclusivamente a lo que es el COVID. Y usted sabe que hay otras patologías a las que se está accediendo, por ejemplo, para personas mayores de 65 años a través de consultas telefónicas, que no es lo mismo atender una consulta en forma telefónica que estar en el consultorio y tener una consulta presencial. En ese sentido, nos parece que
hay que extremar los esfuerzos para que se puedan pasar, por ejemplo, a la utilización de las nuevas tecnologías en cuanto a videollamado, en cuanto a atender no solamente el COVID, sino este primer nivel de atención que funcione como debiera de funcionar. Eso también fue planteado, tuvimos algunas respuestas de que se va a llevar adelante todo lo que tenga que ver con implementar nuevas logísticas que nos permitan llevar adelante esa atención, pero bueno, creo que aquí lo primero que tenemos que decir es que más allá de la insuficiencia que nosotros entendemos hay en cuanto al tiempo en que se toman las medidas, yo creo que Uruguay se confió en que llevamos una primera etapa de la pandemia muy bien con respecto a otros países de Latinoamérica y del mundo, y eso demoró algunas decisiones. Ahora, nosotros no estamos ni para alarmar, ni para quitar confiabilidad a quienes tienen que llevar adelante esto. Lo que sí solicitamos, y por eso se dio la consulta y la comparecencia del ministro, es la necesidad de contar con información desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de poder. Imagínense, nosotros somos, entre otras cosas, integrantes del legislativo, pero representantes de una fuerza política que tiene casi la mitad de la población. También tenemos la responsabilidad de transmitir la necesidad en el marco de lo que va a ser la evaluación de las medidas que se tomaron hasta el 10 de enero y que seguramente hoy estará analizando el Consejo de Ministros, de también a nuestros votantes transmitirles la necesidad de, en el caso de que haya que ajustar esas medidas y hacerlas más rígidas, tenemos la obligación, diría yo, de transmitir esas medidas. Y para eso era necesaria esta instancia. Y vaya si sería necesaria que, una reunión que normalmente en comisión lleva un par de horas, nos llevó casi 7. Senadora Lasso, en síntesis, tengo acá varios mensajes que plantean más o menos esta pregunta. En síntesis, ¿qué conclusión sacaron ustedes de la forma como el gobierno ha venido enfrentando hasta ahora la pandemia? Se lo digo porque parece haber una visión crítica, pero no me queda del todo claro dónde están los puntos que ustedes objetan. Bien, a ver si podemos sintetizar. En lo que tiene que ver con la información que usted me está preguntando específicamente la crítica que hacemos en este caso al gobierno. Nosotros creemos que se confió el gobierno en los resultados que tuvimos en la primera etapa de la pandemia. La ola fuerte llegó y en lo que tiene que ver con la negociación de las vacunas que se está llevando adelante, ustedes saben que esa fue información de carácter reservado. Nos parece que si el 2 de octubre se ingresó a la modalidad COVAX y hay países en el mundo que yo no creo que no sean serios y que no creo tampoco que, como se dijo, estén tomando a su población como conejillo de India. Yo creo que aquí hay países que llevan adelante ya una avanzada en materia de vacunación de su población, como Israel, como Reino Unido, como otros países de Latinoamérica que ya van avanzados en materia de la vacuna. Nos parece que Uruguay se demoró. Nosotros consultamos por qué no se había ingresado, como en otras oportunidades, a una negociación de carácter diplomático sanitario a través del Mercosur, por ejemplo, porque, como en cualquier orden de la vida, no es lo mismo para una nación pobre como la nuestra salir a negociar sola que salir a negociar en conjunto. Y se tomó otra opción. El gobierno, presidencia, está negociando esto. Yo no tengo dudas que la vacuna va a aparecer y que lo que no podemos decir hoy que hay un plan de vacunación cuando en realidad no tenemos una fecha de inicio para la misma y donde el mercado que permeó todo este tema de las vacunas está manejando. Yo creo que esa iniciativa COVAX fue el 2 de octubre, creo que fue la fecha que Uruguay se subió a esa negociación. Nosotros nos enteramos en enero y, en definitiva,
la estrategia de alta diplomacia sanitaria y política desde la conducción del gobierno, yo creo que se demoró. Eso Senadora Lasso, pero vio que ayer desde el gobierno se hacía hincapié en que en realidad, bueno, Uruguay venía teniendo un buen manejo de la situación, entonces se confiaba en que también las fechas que se manejaban para el COVAX eran relativamente adecuadas. Se estaba hablando de marzo, abril, ¿verdad? Que ahí podían llegar las dosis mediante ese mecanismo. Pero que también se estaba estudiando, que la comisión asesora sobre el tema de vacunación estaba estudiando el tema y que recién a principios de diciembre, el 2 de diciembre concretamente, se dio la primera aprobación formal de una vacuna, ¿verdad? Concretamente en el Reino Unido. Entonces, ellos decían, bueno, antes no se podía, no se contaba con la información científica suficiente y por lo tanto, justamente la comisión asesora que estudia desde el punto de vista científico el tema, carecía de información como para evaluar qué negociación se debía encarar, ¿no? Sí, pero en cualquiera de los casos esto no sucedió, es una pandemia, ¿verdad? Se maneja a nivel mundial y a nivel mundial, reitero, a mí me parece que son países serios los que ya están llevando adelante la vacunación y evidentemente llevaron adelante la negociación un paso adelante. A eso me refiero. Claro, otra cosa que argumentaban desde el gobierno es que hubo países que, por ejemplo, decidieron poner a determinado porcentaje de la población voluntaria, de forma voluntaria, a formar parte de las pruebas de estas vacunas, ¿no? Y que por eso ya de por sí les otorga prioridad a la hora de abastecerse de las vacunas. Desde el gobierno se señalaba, desde el gobierno uruguayo se señalaba, bueno, nosotros no optamos por ese camino, por entender, decía el senador Penades, creo, que podía ser la población quedar rehén y ser conejillo de India, ¿no? A mí me parece que la seriedad con la que han encarado esos países es un poco... ayer nos dijeron que fuimos temerarios por hacer 62 preguntas en el marco de la invitación que se le hizo al ministro. Yo creo que es un poco temerario aseverar que esos países que obtienen una seriedad desde el punto de vista científico, académico, tan seria como la nuestra, como la de nuestro país, expresar de que han tomado a su población como conejillo de India. Pero bueno, también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, usted ponía el caso de Israel y claramente Israel cuenta con otra espalda desde el punto de vista económico, ¿no? De hecho, se ha destacado la inversión que hizo también para conseguir las vacunas, digo, porque ese es otro de los elementos que el gobierno tiene planteado arriba de la mesa, ¿no? Estamos en un momento, claramente ir por el fondo COVAX es mucho más económico a la hora de adquirir vacunas que lo que se está cobrando por las vacunas en el mercado en este momento de tan alta demanda, ¿no? Y por las negociaciones bilaterales directamente. En realidad, ahí debo quebrar una lanza por el gobierno, porque el gobierno dijo que no tiene que ver la cuestión económica, que va a pesar lo científico sobre lo político y en este caso sobre lo económico. Nosotros tenemos otra visión, porque si lo económico no tuviera que ver, algunas medidas que también tienen que ver con la pandemia y que son de carácter económico y que el Frente Amplio los ha planteado en su momento y que tienen que ver con la renta básica para todos aquellos que las condiciones, digamos, y las consecuencias socioeconómicas de esta pandemia los están ahogando. Bueno, yo creo que eso sí es una contradicción, ¿no? Pero desde el punto de vista de la vacuna, el gobierno fue muy claro, dijo que no, en realidad la iniciativa COVAX lo que coopera, digamos, es el acceso a dosis para un porcentaje importante de la población. Y usted, si recuerda, Uruguay reservó en octubre de 2020 la compra de las dosis para 750.000 personas. Lo que sucede es que se confió en el tiempo en que la ola fuerte de la pandemia iba a venir, pero el gobierno fue muy claro en eso, el tema económico desde el punto de vista de la vacuna no iba a pesar, sino lo científico. Bueno, estamos esperando con ansiedad. Yo no tengo dudas de que Uruguay va a tener vacuna. Lo que sucede es que la curva sigue estable y nosotros, cada vida que perdemos de cualquier uruguayo, como al resto de la población, incluido el gobierno, yo creo que nos pesa, nos duele.
De todas formas, no teniendo en cuenta la situación actual del país y cómo ha sido el manejo durante todos estos meses, ¿no cree que no necesariamente debemos apurarnos en este sentido? Le planteo, por ejemplo, esto que se señala hoy en algunas reseñas de prensa, como la del Observador, que dice que por limitaciones hoy en día que hay en el mercado para acceder a las vacunas, varios países han anunciado que van a ampliar el periodo entre lo que es la primera dosis y la segunda dosis en algunos casos. Pero bueno, por ejemplo, la empresa farmacéutica BioNTech no garantiza la eficacia máxima de su vacuna si se retrasa esa segunda dosis. ¿Por qué? Porque no están pudiendo asegurar el abastecimiento de esa segunda dosis todavía. Entonces, Uruguay no tendría cierta ventaja también desde ese punto de vista de adquirir un poco más de experiencia y tomar la experiencia internacional que se tiene de esto, teniendo en cuenta lo novedoso, ¿no? y lo vertiginoso de este tema. Ojalá ese tomar tiempo no nos cobre más vidas. El tema aquí principal y que nos preocupa a todos no es establecer ningún tipo de chicana política. Aquí el tiempo es que ganamos es la vida. ¿La vacuna garantiza la vida? Bueno, creo que es una herramienta más, ¿verdad? Vamos a saber seguramente hoy, a partir de lo que el Consejo de Ministros evalúe en cuanto a lo que ha sido este primer periodo que se presentó, para saber si se van a ajustar las medidas de confinamiento. Yo creo que hoy por hoy es cierto que el confinamiento, el aislamiento, las medidas que se puedan tomar a nivel de la cuestión laboral, que hoy por hoy la medida de aislamiento social desde el punto de vista de la protección de aquel ciudadano común que tiene que salir a la calle, ir a trabajar porque no hay otro remedio, porque no tiene acceso al teletrabajo, bueno, hoy tiene que tomar una serie de medidas de precaución importantes, transporte colectivo, hasta cuando va a su lugar de trabajo. Y eso es un tema que también es necesario tener en cuenta, y vamos a ver qué dice la evolución de hoy. Yo estuve un par de días en mi casa, allá por 18 de julio, San Miguel, que es a unos 10 kilómetros de Chuy, que son algunas aglomeraciones en playas, más allá de que la gente está y se han tomado una serie de medidas, algunas contradictorias en ese sentido, en lo que tiene que ver con la frontera, pero digo, vamos a ver qué dice en cuanto a los números y en cuanto a lo que ha sido, digamos, la evolución de la pandemia en esta evaluación que se va a hacer hoy. Senadora Sandra Lasso del MPP Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. No, les agradezco yo y les pido disculpas por las dificultades técnicas porque con esta labor.